embriagarse. En ese año, la ley en contra del licor había sido aplicada en Indiana. Charles no podía vivir sin embriagarse, de modo que para proveerse su propia bebida, decidió fabricar su propio alambique. Y Billy tenía que ayudar a traer el agua para enfriar los serpentines. Tal fue el caso en aquella tarde de septiembre, cuando en contra de su voluntad, Billy tuvo que acarrear el agua, ya que había planeado ir a pescar con sus compañeros de clase. Al venir de regreso, se sentó debajo de un álamo para descansar. Mientras dejaba escapar su propia presión a través de las lágrimas y el llanto, en unos cuantos momentos, escuchó un sonido parecido a las hojas susurrando en el viento. Pero lo extraño es que no había ningún viento. Al volver a escuchar las hojas soplando, se puso de pie, alzó su vista hacia las ramas del árbol arriba de él, pero no podía ver nada moviéndose. Al continuar su caminata hacia el alambique de su padre, volvió a escuchar aquel, solo que más fuerte que la vez anterior. Billy se dio la media vuelta y en esta ocasión lo vio. Un torbellino se arremolinaba en las ramas a la mitad del árbol. Eso en sí mismo no era raro. Los remolinos eran comunes en el otoño. Él a medida los había visto girando por los campos, levantando hojas secas y llevándoselas consigo. Pero aquellos remolinos siempre estaban desplazándose hacia algún sitio, siempre moviéndose por el campo. Este torbellino parecía estar estático en algún lugar. Fascinado, Billy observaba las hojas verdes, cafés y amarillentas susurrando y formando remolinos. De pronto una voz retumbó del árbol, una voz grave y resonante, diciendo: Nunca bebas, ni fumes, ni deshonres tu cuerpo en ninguna forma. Habrá una hora que lo harás cuando tengas mayor edad. Al igual que la vez anterior, cuando Billy tenía 3 años de edad, le contó a su madre lo que había ocurrido, la cual pensó que había sido una víbora que lo había mordido, pero al asegurarle Billy que no era eso, ella optó por llamar a un médico para ver qué es lo que le sucedía al pequeño. El diagnóstico del doctor es que Billy tan solo estaba nervioso. 2 semanas después de este suceso, Billy y su hermano menor, Edward, estaban jugando a las canicas enfrente a la cabaña, cuando Billy sintió que una sensación extraña le recorría el cuerpo, erizándole la piel. Ante este fenómeno, Billy alzó la vista y al hacerlo, la fijó hacia el río Ohio, el cual de algún modo parecía estar más cerca de lo que había estado antes. Mientras Billy miraba abajo al río en dirección a Jeffersonville, la espesura cambió enfrente de sus ojos. Un puente comenzó a tomar forma arrancado de la ribera, tendiéndose sobre el río, pieza por pieza, siendo construido en mecanismo rápido. No era como los puentes bajos tendidos que habían cruzado cuando se habían mudado hacia Indiana. Este puente se miraba enorme, con un inmenso arco apuntado de arriba. Billy nunca antes había visto algo parecido. Al mirar más de cerca, se fijó en los hombres que trabajaban muy arriba en la superestructura. Luego vio romperse un tramo. Los hombres se desprendieron de la viga en un movimiento lento. Billy los contó mientras caían. Él observó a 16 hombres desaparecer dentro del agua lóbrega abajo. Dejando caer su bolsa de canicas, Billy se echó a correr hacia la casa, gritando incontrolablemente. Ella hacía lo mejor que podía para tranquilizarlo. La opinión de Charles fue igual a la del médico, que el niño tan solo estaba nervioso. Con el paso del tiempo, estos eventos sobrenaturales en la vida de Billy eventualmente se fueron diluyendo en su memoria. Él inició su etapa de estudiante al asistir a la escuela rural de Eureka, Indiana. Esta nueva etapa en su vida amplió su percepción en muchos aspectos. El ver que él era un niño pobre, que a diferencia de sus compañeros de clase, él y su hermano menor, Edward, muchas veces tuvieron que ir descalzos a la escuela, aún corriendo pisando la nieve por el viejo camino de Eureka Pike para llegar a ella, que su forma de hablar era diferente por ser originarios de Kentucky. No fue sino hasta en 1923, cuando él ya era un adolescente, que otra experiencia sobrenatural sobrevino a su vida.
Un domingo por la mañana, en la primavera, Charles se encontraba con el señor Dornbush, quien le había hecho el trabajo de soldadura de los alambiques, junto con Billy y Edward en la ribera del río Ohio. Los dos adolescentes planeaban buscar botellas en su propio bote de remos a lo largo del río para que Charles envasara el licor que destilaba. Aprovechando el momento, Billy planeó pedirle prestada su lancha al señor Dornbush. Mientras Billy se decidía a pedir la lancha, Charles y el señor Dornbush comenzaron a tomar. Después de un rato, el señor Dornbush le ofreció la botella a Billy para que bebiera de ella, a lo cual él se negó. El comentario de Charles fue: «Estoy criando varios hijos, solo que uno de ellos es un miedosito, ese es Billy». Ante esta declaración de su propio padre, Billy se indignó y le arrebató la botella al señor Dornbush con toda la determinación de bebérsela. Cuando estaba a punto de tocar sus labios, escuchó una vez más aquel ruido parecido a un torbellino. La botella quedó suspendida, entonces le pareció escuchar aquella misma voz: Nunca bebas, ni fumes, ni deshonres tu cuerpo en ninguna forma. Habrá una hora que tú harás cuando tengas mayor edad. Aterrorizado, Billy dejó caer la botella y se echó a correr por el campo tan rápido como podía, llorando lágrimas amargas de frustración y confusión. Charles dijo con desprecio: ¿ves lo que te dije? Ese es un miedosito. Pero no solo sufrió el rechazo y escarnio de aquellos más cercanos a él, sino que también de sus compañeros de escuela, ya que en una ocasión, en la primavera de 1923, algunos de sus compañeros de clase, disgustados porque el adolescente Billy había acompañado a una de sus compañeras, se pusieron de acuerdo para darle una lección, a fin de que no la volviera a acompañar. Entre varios adolescentes lo sujetaron mientras lo golpeaban y restregaban el rostro de él en el suelo. Después de golpearlo, Billy se dirigió a casa y regresó con el rifle de su padre, dispuesto a matar a sus compañeros. Pero mientras les apuntaba y jalaba el gatillo repetidamente, ninguna de las balas disparó, hasta que los tuvo fuera de su vista. Entonces cada vez que jalaba el gatillo, cada una de las balas disparaba. Este evento determinó el que Billy dejara de asistir a la escuela, terminando solo hasta el 7º grado de su educación elemental. Ahora su tiempo lo empleaba en ayudar a sus padres en los trabajos cotidianos. Pero otra faceta de su vida se iniciaba. En sus ratos libres se dedicaba a explorar su entorno. El estar a solas con la naturaleza le hacía sentirse en su ambiente, en paz. Fue así como conoció un área rural llamada el Molino del Túnel, a unos 24 kilómetros al noreste de Jeffersonville, cerca de Charlestown, Indiana, en la cual se encontraba una vieja rueda de molino hidráulico que era conocida por los residentes locales como el Molino de los Green. En esta área, Billy cazaba diferentes animales para llevarlos a su hogar como alimento. Fue en una de sus muchas excursiones a este lugar que descubrió una cueva que eventualmente le serviría como un lugar de refugio y que jugaría un papel importante en su vida futura. En el otoño de 1923, tuvo una experiencia aterradora que se quedaría en su memoria por toda la vida. Él y un amigo suyo de nombre Jim Poole habían salido al bosque a cazar cuando, por descuido, la escopeta que llevaban se disparó, hiriendo a Billy en ambas piernas. Jim fue en busca de ayuda y pronto Billy estaba en la cama de un hospital, siendo sometido a una cirugía. En su proceso de recuperación, sucedió algo que él nunca había experimentado antes. De pronto se encontró a sí mismo cayendo en un abismo oscuro que no tenía fondo, donde escuchaba los quejidos y lamentos más espantosos que alguna vez hubiera escuchado en su vida, así como veía los rostros más horripilantes de mujeres cuyos ojos parecían tener llagas gangrenosas verdes alrededor de sus ojos y bocas deformadas. Él exclamó pidiendo ayuda por su papá y mamá, pero ellos no estaban allí. En su desesperación y ante esta experiencia aterradora, por fin pensó en Dios y clamó a Él prometiendo servirle. De una manera sorprendente, en un instante se encontraba una vez más en la cama del hospital. Los doctores hicieron lo mejor que pudieron para extraer los perdigones que habían quedado alojados en ambas piernas de Billy. En su condición de conciencia e inconsciencia, soñó que se encontraba en el oeste de los Estados Unidos, en una llanura, y una gran cruz dorada pendía en el cielo frente a él, brillando como el sol e irradiando rayos de luz.
Mientras Billy alzaba sus brazos hacia aquel emblema, algunos de aquellos rayos de luz parecían fluir directamente hacia su pecho. Entonces la experiencia terminó y Billy se encontró a sí mismo de vuelta en el cuarto del hospital mirando a su padre. Como cualquier joven de su edad, Billy sentía atracción por las jovencitas. Tal es el caso de una ocasión en que Jim Poole le presentó a una chica, con la cual él pensó que podía establecer una relación sentimental. Pero aquel pensamiento llegó a un fin abrupto cuando, después de dar un paseo en el automóvil de Jim, ella le invitó a embriagarse y a fumar. Ante la negativa de Billy, de los labios de ella procedió aquella misma frase que lo lastimaba más que cualquier cosa en el mundo, cuando ella lo llamó que era un miedosito. Deseando demostrarle que tenía más valor de lo que ella creía, sujetó entre sus dedos el cigarrillo que ella le ofreció. Después de encenderlo, intentó llevárselo a la boca para comenzar a fumárselo, cuando de pronto una vez más escuchó aquel ruido, parecido a un viento, y su mente retrocedió a aquella advertencia que le hizo la voz en aquel álamo. Nunca bebas, ni fumes, ni deshonres tu cuerpo en ninguna forma. Habrá una hora que tú harás cuando tengas mayor edad. Arrojando el cigarrillo, salió corriendo del auto en el que iba junto con su amigo Jim, ante el escarnio de la chica, quien le repetía una y otra vez que era un miedosito. Su vida definitivamente no era igual a la de los demás, ya que eventos raros e inverosímiles le ocurrían, como en la ocasión en que él y su amigo Jim Poole estaban paseando por un carnaval, y una gitana que estaba fuera de una carpa lo llamó para revelarle que había una luz siguiéndole. Billy quedó estupefacto ante esta declaración, pero esta gitana le explicó que él había nacido bajo una señal, e incluso añadió que él había nacido para un llamamiento divino. Fue en septiembre de 1927 que decidió tomar una decisión radical cuando optó por cambiar su lugar de residencia al aceptar la oferta de ayudar a manejar el automóvil del señor Francisco, un amigo de la familia, quien prometió pagarle $3 a cambio por ese viaje hacia el oeste de los Estados Unidos. Al arribar allá, particularmente al estado de Arizona, llegó a trabajar en un rancho ganadero llamado Círculo R, propiedad de un hombre de apellido Dale, en un pueblo llamado Wickenburg, al noreste de Phoenix. En una noche en particular, después de terminar sus jornadas cotidianas, cuando después de cenar puso como almohada la montura de su caballo y se recostó solo para escuchar a un anciano tejano de apellido Slim, quien, afinando su guitarra, comenzó a entonar aquella canción llamada El sueño de un vaquero. El mensaje de aquella canción realmente tocaba una fibra sensible en William Branham, ya que él sabía cuál era el destino final de aquel ganado que no estaba errado, la carnicería. Entonces Slim cambió la tonada para entonar un antiguo himno de iglesia. Al escuchar esa melodía lenta y prolongada, Billy sentía un dolor marcado en su corazón. Él se dio la vuelta y subió la sábana alrededor de su cabeza, dejando tan solo espacio suficiente para sus ojos y nariz. Las estrellas parecían tan cercanas, como si ellas estuvieran pegadas justo arriba de las montañas. En el murmullo perpetuo de la brisa, a través de los pinos, Billy se imaginaba que oía a Dios llamándolo como él había llamado a su primer hijo extraviado. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Todo aparentaba ir bien, ya que él se encontraba en el ambiente que tanto había deseado estar desde que en Jefferson